Vamos a ver qué es lo de cateto opuesto y cateto adyacente, porque luego a veces hay mucha confusión en este aspecto. Los catetos se localizan en los triángulos rectángulos. Ya vimos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 y dos ángulos agudos. Entonces, a los lados que forman el ángulo de 90 se le llama catetos. Entonces serían cateto y cateto. Son los lados que forman el ángulo de 90. El lado que está enfrente se le llama hipotenusa. Ahora, lo de cateto opuesto y cateto adyacente es solamente para los ángulos agudos. Se aplica solamente a los ángulos agudos y no al ángulo de 90. Vamos a ver cómo es esto. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el ángulo con que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos los dos ángulos agudos, el A o el B. Entonces, elegimos el ángulo A. Supongamos que vas a trabajar con el ángulo A. Ya identificamos los catetos. Aquí está el ángulo 90, este es la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto para el ángulo A es el cateto que está enfrente. Este es el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es el cateto que está enfrente del ángulo. Cateto adyacente. Cateto adyacente es el cateto que forma parte del ángulo, que está junto a él. Este es cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente es el cateto que forma parte del ángulo, que está junto al ángulo y forma parte de él. Entonces, ahora, pero ¿qué pasa si nos posicionamos en el otro ángulo, en el ángulo B? Entonces, ahora para B, el cateto opuesto es el cateto que está enfrente. Entonces, es este cateto. Para B, el cateto opuesto es este. Y el cateto adyacente es el cateto que forma parte de él. El que está junto a él, este es el cateto adyacente. Entonces, lo de cateto opuesto y cateto adyacente depende de qué ángulo, en qué ángulo estés. Si estoy en este ángulo, el cateto opuesto es el de enfrente y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo. Pero si estoy en este ángulo B, entonces el cateto opuesto para B es el que está enfrente y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo que forma parte de él. Entonces, lo de cateto opuesto y adyacente depende del ángulo donde estés trabajando. Entonces, tienes que ubicarte primero en el ángulo y de ahí ya estableces quién es el opuesto y quién es el adyacente. Para más conceptos entra a mclases.com.